Encontro Cultura está começando agora e o assunto de hoje é filosofia do direito e justiça constitucional. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado especial é o advogado e filósofo colombiano, professor Rubem Duarte Quadros, que é da Universidade Livre de Colômbia. Professor Rubem, bem-vindo à la televisión comunitaria de Brasil. Estamos muy contentes con su presencia en nuestro programa e agradecemos também a presença do professor José Luiz Quadros, sempre presente para essas discussões todas. Bom, eu vou começar aqui hoje perguntando, né, sobre a visita do professor Rubem Duarte, que é a propósito de um convênio que está sendo feito com o Centro Universitário Newton Paiva. Professor, ¿puede decir ahora para nuestros telespectadores cómo está este convenio, de qué cosas son esta parcería? Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Mi nombre es Rubén Alberto Duarte Quadros, como tú decías, filósofo y abogado. Vengo en nombre de la Universidad Libre, Facultad de Filosofía, con el fin de, estuvimos dictando unas conferencias sobre filosofía del derecho y justicia constitucional. Queremos firmar un convenio, o la idea es suscribir un convenio en el cual podamos participar la Universidad Newton Paiva, Facultad de Derecho Newton Paiva y la Universidad Libre, Facultad de Filosofía, en un intercambio que sea de movilidad estudiantil y movilidad profesoral, para poder entablar unas relaciones sobre las discusiones en torno del derecho contemporáneo, la justicia constitucional, los derechos fundamentales y las teorías jurídicas contemporáneas. Sí, ¿esto incluye publicaciones? Esto, sí, la idea es poder hacer seminarios, congresos conjuntos, poder publicar los trabajos de investigación tanto de los profesores del Newton Paiva como los profesores de la Universidad Libre, de la Facultad de Filosofía. Ahora podemos entonces empezar la conversa sobre constitucionalismo de Colômbia. Bom, ao nosso telespectador é importante saber, né, quais são as últimas constituições da Colômbia e as mudanças que isso representa no direito colombiano. E é isso que a gente gostaria de saber agora. Professor Rubem. É importante, né, lembrar, a gente vem conversando aqui sobre o novo constitucionalismo latino-americano, né, e tem constituições muito importantes que marcam esse novo constitucionalismo. E a primeira delas é a Constituição da Colômbia. Então, se pudesse falar da Constituição do Brasil, de 1988, a Constituição colombiana de 1991, e outras constituições também marcam essa história do constitucionalismo. Mas queríamos que o professor hable para os brasileiros sobre a Constituição de Colômbia, como foi o processo político de elaboração da Constituição de Colômbia, os cambios que... Muy bien. La Constitución colombiana aparece y se suscribe en el año de 1991. Es el producto, eso es muy claro, hay que hablarlo, es el producto de un momento histórico de Colombia muy violento en el sentido de que tres actores se encontraban en conflicto, el grupo paramilitar, los paramilitares, el narcotráfico en Colombia y por supuesto las FARC o la guerrilla colombiana. Eran tres actores muy poderosos, muy fuertes, que en decir de muchos habían arrodillado al Estado colombiano antes de entre los años 80 y 1990. Estos hechos fueron hechos que para la opinión pública deben ser mirados con mucho detenimiento, pero a la vez con mucha cautela y con mucha precaución, porque convergen elementos estructurantes tales como, por ejemplo, la eliminación sistemática de un partido político llamado la Unión Patriótica, conocida como la UP. La Unión Patriótica era un partido de izquierda. Un partido de izquierda que fue fundado aproximadamente entre el año 1984 1985-86. ¿Y era una disidencia del partido? Y era, de alguna manera,
podemos decir que un grupo de intelectuales afectos al Partido Comunista, al PC colombiano, crearon un nuevo partido de izquierda, eso sí es claro, de izquierda, un partido que lo intitularon Unión Patriótica, porque era una unión, ¿sí?, de aquellas personas que pretendían hacer una nueva patria en Colombia. Esa es la filosofía interna o inmanente de este partido. Uno de sus primeros líderes visibles fue el profesor, maestro, juez, abogado Jaime Pardo Leal, quien era profesor universitario, quien fue a la vez juez de la República en instrucción criminal, ¿sí?, y quien a la vez lideraba, antes de la Unión Patriótica, lideraba un movimiento sindical de jueces. ¿Este partido era más de políticos o de intelectuales? No, eran intelectuales con pretensión de hacer política. Sí. O sea, no es de políticos de profesión o políticos profesionales que hacen campañas para llegar a una curul, sino eran más bien intelectuales interesados en hacer política, con el fin de crear el tercer partido en Colombia, un tercer partido. Porque Colombia antes de 1991 era bipartidista, Partido Liberal, Partido Conservador. ¿Pero bipartidista de facto o era de derecho? Institucional. Institucional. O sea, Colombia era bipartidista. Sí, como Brasil. Partido Liberal, Partido Conservador. La Unión Patriótica viene a representar una tercera vía, un tercer partido, antes de 1991. Entonces, entre los años 1985, 86, 87, 88, 89, 90, esos 6 años, son 6 años muy trágicos para Colombia. ¿Por qué son trágicos? Son trágicos porque matan al maestro Pardo Leal, entonces se elimina la posibilidad de esa presidencia de 1986, posteriormente se nombra un segundo candidato, ¿sí?, que es el maestro Bernardo Jaramillo Osa, que también lo eliminan, ¿sí?, es muerto también consecutivamente después de la muerte de Bernardo, ¿sí?, del maestro Jaime Pardo Leal, y posteriormente, ¿cierto?, se comienza sistemáticamente la eliminación de cada uno de los miembros de la Unión Patriótica. ¿Cuántos fueron muertos? En 5 o 6 años fueron totalmente eliminados, al tiempo que el partido desaparece. Sí, eliminados físicamente. Físicamente, claro, eliminados. ¿Cuántos fueron? ¿Cerca de cuántos? Se cuenta, hoy en día hay una nueva estadística, se hablaban de 1.300, 1.400, pero hoy se está llegando a contabilizar más de 2.200 personas. ¿2.200? Sí, porque son sindicalistas, profesores, intelectuales, estudiantes, afectos al movimiento, ¿sí? Es un movimiento que aglutinó profesores, estudiantes, obreros, o sea, base sindical. Sí, hubiera una perseguición sistemática. E incluso jueces, incluso fiscales también, que eran afectos a la Unión Patriótica. Pero posteriormente se presenta un fenómeno muy, muy duro, que va a ser la muerte de Luis Carlos Galán, que es otro candidato que se está presentando para las elecciones de 1990, ¿sí?, del Partido Liberal. Logró aglutinar el Partido Liberal, era un demócrata liberal con una fuerte tendencia social, ¿sí?, para no decir de izquierda, sino social, y él lideraba un movimiento que era el galanismo en Colombia. Entonces a él también lo eliminan. A sus compartidarios también lo eliminan, pero las eliminaciones ya de ellos provienen de fuerzas, pues, del narcotráfico. Está demostrado que la muerte de Luis Carlos Galán, del doctor Luis Carlos Galán, y lo mismo la muerte de uno de nuestros más importantes procuradores, fue producto de Escobar. Eso ya, digamos, ha quedado esclarecido. Digamos que esos 6 años, esa década 80, 90, es una década que origina muchos conflictos a nivel político, social, económico. Sobre todo es una época que se llamó de fuerzas oscuras en Colombia. Que fue, sí, que antecede la Constitución de 1991. Pero venía en gestación un proceso que lo estaba liderando para ese entonces el presidente, el doctor Barco Vargas, que fue uno de nuestros presidentes liberales en el interreno entre las elecciones
de 1990 y las elecciones de 1988 y las elecciones de 1992, donde va a entrar un nuevo presidente, que es Gaviria, que después va a ser secretario general de la OEA, ¿sí? César Gaviria. Entre el gobierno de Barco se va iniciando la idea de gestar la reforma a la Constitución Política de Colombia. ¿Gaviria era un liberal o un conservador? Liberal, vivo actualmente, es presidente del partido, etcétera, ha sido varias veces presidente del Partido Liberal. Entonces, entre el gobierno Barco y el gobierno Gaviria, ¿sí?, se va a gestar la consolidación de un movimiento constitucionalista que va a emerger de las bases estudiantiles. En esa época yo era estudiante, en los años 90, y se lideró un movimiento que venía de la base estudiantil que se llamó la Séptima Papeleta. La Séptima Papeleta era una especie de referéndum previo a la Constitución, para así llamábamos a una Asamblea Nacional Constituyente. Y esa Séptima Papeleta pues fue victoriosa, las mayorías dijeron un sí rotundo, y bajo ese sí rotundo entonces se preparó una elección para nombrar, ¿sí?, nuestros constituyentes, que fueron 70. Pero en ese mismo terreno, 1989, 90 y 91, se había desmovilizado un movimiento guerrillero muy conocido, que fue el movimiento M-19, que en ese entonces estaba liderado obviamente por Carlos Pizarro León Gómez, ¿sí?, que era su líder más importante. También hizo campaña política para ese periodo, fue asesinado igualmente, ¿sí? Entonces ya en la constituyente, todas estas fuerzas vivas, cada una había colocado sus propios muertos: la Unión Patriótica, la izquierda, el movimiento guerrillero M-19, igualmente el Partido Liberal había dado de alguna manera una de sus figuras más prominentes, como lo era Luis Carlos Galán, y yo creo que eso animó muchísimo para que se nombrara una Asamblea Nacional Constituyente, con un éxito rotundo. Llamo éxito rotundo en el sentido que es, y así lo digo yo en mis clases como profesor universitario a mis estudiantes, creo que es la única Asamblea Nacional Constituyente que ha existido en Colombia desde 1810 a 1991. Isso é muito importante, né, que nosso telespectador saiba. Esse é um período das décadas de 80, década de 1990, em que na América Latina como um todo nós tivemos muitas transformações e muitas mudanças constitucionais, né? E a Constituição de 1991 da Colômbia é um marco nessas transformações aqui na América Latina, e nós vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco. A gente vai fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco nós estaremos de volta. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime.
Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Contraponto Cultura está de volta e no programa de hoje o assunto é filosofia do direito e justiça constitucional. Nosso convidado é o professor e decano da Universidade Libre de Colômbia, professor Rubén Duarte Quadros, né, que estava falando aqui no primeiro bloco com a gente sobre os acontecimentos na Colômbia que antecederam a Constituição de 1991, que é a atual Constituição da Colômbia. E a gente também falou aqui um pouco sobre esse contexto para poder falar sobre a Assembleia Nacional Constituinte de 1991 na Colômbia, que representou uma mudança significativa na Colômbia e que é um movimento que vem ocorrendo aqui em toda a América Latina. Então a gente vai voltar a falar sobre isso. Professor Rubén, como ocorreu a Assembleia Nacional? Sí. Después de triunfar entonces la séptima papeleta, el sí rotundo a crear una Asamblea Nacional Constituyente, vamos a elecciones y nombramos 70 constituyentes para conformar la Asamblea Nacional Constituyente. El mérito de esta asamblea, que es el único en su género en la historia de Colombia, es que ella está conformada por miembros desmovilizados de la guerrilla M-19, 19 candidatos triunfaron en esa Asamblea Nacional Constituyente. De 70 miembros significa más o menos casi el 25%. Pero esos constituyentes también vienen miembros del Partido Liberal, del Partido Conservador, pero hay algo importante. Por primera vez hay presencia de comunidades negras, o sea, hay constituyentes negros, ¿sí? Pero también hay constituyentes mujeres y también se hace parte las iglesias, ya no solamente la Iglesia Católica, sino miembros activos de iglesias protestantes. Es muy importante, la primera vez que una iglesia o una religión, mejor, distinta a la católica, se hace presente en una Asamblea Nacional. ¿Y los indígenas? Y viene precisamente la presencia de comunidad indígena, ¿sí? Lorenzo Muela es muy famoso, él fue uno de los constituyentes más importantes de esa asamblea. ¿Qué trae de bueno? Entonces, si no entendemos la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente, no podemos entender las 5 o 6 visiones que tiene la Constitución colombiana. Hablemos de la primera. Una, que por primera vez se plantea que Colombia es un Estado social de derecho. Eso ya... ¿Es la primera Constitución social? Social de derecho. Ah, qué interesante. ¿Sí? Porque la Constitución de 1886 es una Constitución eminentemente liberal, defensora solamente de derechos individuales, políticos, bueno, los clásicos. Sí. Son dos constituciones en la historia de Colombia, dos grandes constituciones, la de 1886 liberal y la de 1991. Antes de 1886 tuvimos alrededor de 70 y pico de constituciones. ¿Cuántas? 70 y pico de constituciones. ¿Cómo? Pero era la Gran Colombia. Que era la Gran Colombia, la de Cundinamarca, la de Antioquia. No, mucha cosa. Porque siempre nos debatimos entre problemas, entre federación, centralismo, etcétera. La que termina todo ese tipo de conflictos es la de 1886. Sí. Y de allí a 1991, una constitución que en realidad para nosotros significó una supervivencia de 105 años. Yo nací y me crié con la Constitución de 1886 y me voy a envejecer con la Constitución de 1991. Entonces, de acuerdo a esa conformación, podemos entender lo siguiente. Entonces, somos un Estado social de derecho, ¿sí? Nos declaramos un Estado laico y secular por primera vez. Participativo, que es muy importante. Por primera vez, participativo, pluralista. Sí, esto hay entonces ya un inicio de la idea del Estado plurinacional, que está en la Constitución, de Colombia y ahora está en la Constitución de Bolivia y Ecuador también. Entonces, reconocemos por primera vez cosas como que somos una sociedad pluriétnica.
era muy importante, nosotros no nos habíamos reconocido. La Corte Constitucional de Colombia, que es muy famosa por sus decisiones muy democráticas, es una corte después de la Constitución de 91. 1990. Colombia no tenía corte constitucional. Ah, sí. Tenía una sala constitucional clásica, como la había pensado Hans Kelsen para el derecho, etcétera, etcétera. Una sala de control de constitucionalidad. Pero era una sala en la que de entrada no se aplicaba la Constitución directamente para resolver casos concretos, que esa es una novedad de la justicia constitucional. Entender la justicia constitucional no es una cosa fácil, porque la justicia constitucional significa romper viejos paradigmas jurídicos que impedían, por ejemplo, la aplicación directa de la Constitución. Ahora nuestra Constitución puede ser aplicada directamente, y eso lo hace la Corte Constitucional a la hora de dirimir conflictos que tienen que ver con problemas de género, problemas de mujer, de etnidad, de culturalidad, multiculturalidad, religiosos. ¿Cuántos jueces en la Corte Constitucional? En la Corte nuestra, en nuestra Corte Constitucional tenemos nueve jueces. Sí. ¿Y cuál es el proceso cómo se escogen los magistrados? El proceso de escogencia en la Corte Constitucional se hace a través de ternas que se envían del Congreso de la República al Congreso de la República. El Congreso de la República son los que eligen a los magistrados de la Corte Constitucional. ¿Por qué? Para que se entienda que es una especie de mandato del pueblo indirecto. Dicho de una manera simple, los magistrados de Corte Constitucional son elegidos popularmente de modo indirecto. ¿Son todos juristas? Todos tienen que ser abogados. Tienen que ser abogados. La condición abogados, es ser abogado. Porque no es una condición para nuestra Constitución. En Colombia sí, la condición es ser jurista, abogado. Sí, todavía ser reconocido ampliamente. El Congreso indica 3 nombres. ¿Quién escoge el nombre que va? El Congreso de la República. ¿También? Sí, el Congreso escoge el nombre final. Ah, sí. Sí. Para nosotros es el presidente que escoge. Todavía todos son abogados, pero no es una condición constitucional. En Colombia sí. Una cosa que es muy interesante. Y tiene mandatos. Tiene mandatos, sí. El mandato es muy 8 años. 8 años, perdón. 8 años, sí. Una cosa que es muy interesante es saber cómo es la división administrativa en Colombia, porque no es una federación. Sí, no. Entonces, ¿cómo están los departamentos o provincias? Sí. ¿Cómo se llaman? Nosotros somos una nación centralizada constitucionalmente, una sola nación, pero con una división territorial por departamentos y por municipios. Entonces tenemos a nivel ejecutivo el presidente de la República, a nivel de los departamentos gobernadores y a nivel de los municipios alcaldes. Todos elegidos popularmente. Son todos elegidos. Elegidos popularmente. Pero a la vez también tenemos una distribución administrativa. No solamente es territorial, sino administrativa por servicios. Por ejemplo, servicios de la rama jurisdiccional. Entonces, en cada departamento hay un tribunal, por ejemplo, un tribunal. Pero las leyes son todas nacionales. Son leyes nacionales. No hay leyes departamentales. Sí, no. Hay leyes departamentales, pero no las llamamos leyes. Las llamamos ordenanzas. Y solo tienen vigencia dentro del territorio del departamento. ¿Los pueblos indígenas tienen autonomía en su región? La Constitución determinó que las comunidades indígenas tenían autonomía dentro de su territorio. ¿Es una autonomía administrativa y legislativa también? Legislativa, jurisdiccional. Se reconoce la justicia indígena. Ellos, sí, claro. Ah, qué fantástico. Eso origina dilemas que no es motivo acá de discusión porque son más complejos, pero eso también determina que Colombia es un estado pluralista. Sí, pluralista. Hay una especie de pluralismo jurídico. ¿Sí? ¿Y qué representa hoy la población indígena? ¿Son cuántos porcentajes? ¿Cuántos? Bueno, yo no tengo una estadística, pero en realidad siguen siendo minoría, digamos, no ascendería 10%. 10%, no es. Es más muy grande elevado, las comunidades negras que las comunidades. Sí, las comunidades negras son. ¿Cuál es la diferencia
entre una constitución con una democracia representativa y una constitución con una representación de democracia participativa, sí, para vosotros? Bueno, el viejo modelo era la democracia representativa, es el modelo clásico del Estado, ¿sí? La democracia participativa es una democracia que emerge y nace realmente de las visiones comunistas o socialistas, del socialismo de principios del siglo XX, donde se considera que las personas pueden participar directamente. Esa idea de la participación directa es trasladada a las visiones liberales, entonces se llaman democracias participativas, como para responder un poco a estas reglas de juego de la participación. En realidad, en Colombia debería funcionar muy bien la participación, debería funcionar muy bien la participación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Bogotá, que es un estado típico, un municipio especial, sí, que es el distrito capital, está dividido en 21 alcaldías, 21 alcaldes, pero también hay 21 juntas administradoras locales, que son elegidas directamente por las personas que los rodean, que son, digamos, poblaciones de 500.000 personas, 300.000 personas. Entonces, esa es una forma de la verdadera democracia. Es muy descentralizado, muy interesante. Sí, muy descentralizado. Más local, sí. Más local. Si nosotros aprovecháramos eso, ¿sí? Creo que podríamos fortalecer nuestra democracia participativa. ¿Por qué no la aprovechamos? Porque también hay que hablar cosas como que los vicios de la política grande viciam la política a nível local. Bom, são transformações, né, que a Colômbia vem passando e que está no ritmo aqui da América Latina, que representa a novidade aí para o mundo, a novidade para o direito constitucional, e investindo nessas novidades, o Centro Universitário Newton Paiva trouxe os professores Rubem Duarte Quadros e o professor Jaime Ángel, que também vai participar aqui conosco na TV comunitária do Contraponto Cultura, para que a gente possa seguir nessas discussões e também no direito comparado, aprendendo um pouco mais sobre a Colômbia, importando algumas políticas e algumas estruturas bem-sucedidas e que possam servir de exemplo para nós e também ajudarmos no que for possível. Professor Rubem, muito obrigada pela sua presença, né? É um prazer recebê-lo e espero que seja a primeira de muitas outras vezes, né, que nós possamos aqui estabelecer esse diálogo permanente com os nossos telespectadores. Zé Luis, mais uma vez. Muchas gracias. No, gracias. Habrían cosas más para hablar muy importantes, que eso lo dejamos como cómo ha sido el desarrollo del precedente de la Corte Constitucional, que sería algo bien interesante a futuro. Pero vamos a hacer otro, sí, claro, teremos uma parceria. Então fica aí marcado o próximo Contraponto Cultura. Nosso programa encerra agora e na semana que vem a gente está de volta com mais um assunto aí interessante para você.